A partir de estos momentos, en Vibra Radio, Francisco Arizmendi, analista de los noticiaristas, te acompaña con invitados especiales en esta noche Cena Pancho. Yo no soy de los que va a traer un libretón para preguntar. Dentro de los géneros periodísticos, tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. La entrevista sí. Comienza ahora. Pues primero que nada, lo mejor para este año 2025. Feliz año nuevo, y pues ya saben, salud infinita son los deseos de esta noche Cena Pancho. Y bueno, vamos a arrancar, pues vale más saber a tiempo las cosas, y como ya es costumbre, de Sinaloa para el mundo, y en este caso nuestra invitada pues de Culiacán para el mundo, con raíces en Estación Naranjo. Doctora Zeika Sandoval, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, la verdad yo como ansias por preguntarle y aunque no, bueno, según yo, ojalá me equivoque, no espero buenas noticias en el panorama económico nacional de nuestro Sinaloa. Pues aquí la doctora Zeika Sandoval es doctora en economía, es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Pues vayamos directamente al grano, dijo el adolescente. Vayamos. ¿Qué nos espera este 2025 en México? Y luego después nos metemos un poco a nuestro queridísimo Sinaloa con nuestras actividades primarias. Bien. Para el 2025 nos esperan muchos retos en materia de economía, pero también la relación bilateral con Estados Unidos. En materia de economía es el crecimiento económico. El crecimiento económico es el reto fundamental para la economía mexicana. Este año crecimos 1.5. Para el próximo año vamos a crecer 1.2. ¿Por qué esto es relevante? Porque el paquete económico 2025 dice que vamos a crecer de 2 a 3%. Entonces, este desbalance evidentemente implica que si las cuentas de inicio están mal, pues los resultados no van a ser los resultados esperados. Entonces, podemos esperar desafíos importantes en materia de crecimiento económico para el 2025. Lo otro que podemos esperar son tensiones en relación con la relación comercial entre México y Estados Unidos. Sobre todo porque yo soy de las especialistas que considera que al presidente Trump hay que tomarlo en serio. Al presidente Trump hay que creerle todas y cada una de las promesas de campaña. Hay que creerle los aranceles, hay que creerle el muro, las deportaciones masivas, pero sobre todo la revisión del Tratado de Libre Comercio. Y eso va a generar un estrés añadido en la ya de por sí deterioradas perspectivas de la economía mexicana. Sí, la primera vez inclusive cuando fue presidente Trump, hasta empujó para cambiarle el nombre al TLC. Sí. Y le metió mano porque dijo que había estaba el piso muy disparejo y que México se estaba beneficiando más que el pueblo estadounidense, y bueno, hizo algunos ajustes, como que ahora que regresa no le gusta y dice que otra vez él quiere emparejar esa reciprocidad del TLC, y efectivamente hay quienes dicen está loco, no le crean, le gusta intimidar, pero como dice usted, él cuando fue la primera vez presidente no nomás cumplió lo que había dicho y le había advertido a México, sino fue más allá. Sí, el presidente Trump no está loco. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No tirarlo a loco. No está loco, como no estaba loco López Obrador. O sea, la agenda del presidente Trump es claramente nacionalista. Él quiere reindustrializar y reimpulsar la economía norteamericana. No quiere que las grandes compañías estadounidenses viajen a países como China o México
para realizar procesos productivos, quieren que esas inversiones regresen a su país, quiere que los trabajos, los empleos que se exportan a China y a México regresen a los Estados Unidos. ¿Y por qué quiere eso? Bueno, porque estamos en una coyuntura de economía global en donde la desaceleración económica tiene ya más de 10 años, desde la crisis del 2008-2007, y entonces el pastel se hace más chiquito en el mundo. Y siempre que el pastel se hace más chiquito en el mundo, los países pues se protegen. Y vienen las épocas de las aranceles, las épocas de las tensiones económicas, se acaba el mundo feliz del libre comercio, del multilateralismo, y estamos entrando a una etapa como esa. Y México tiene que tener en cuenta esa coyuntura con su principal socio comercial. A mí me parece que la actitud que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum es equivocada al minimizar, al sostener que vamos a tener una buena relación. Por supuesto que vamos a tener una buena relación, es necesaria para llevar el TEMEC, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener una relación de subordinación en donde se incorpore un estrés añadido a la economía mexicana. Eso lo decimos todos los especialistas en México y en el mundo. Pero la presidenta Sheinbaum repite como calca lo que decía el presidente López Obrador, de que eso del Producto Interno Bruto, que es una situación que no funciona, que lo importante es el bienestar, los índices de bienestar, medir el humor al pueblo sabio, al pueblo mexicano. Sin embargo, no podemos sustraernos nomás porque sí, de lo que significa en cada país el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, si seguimos en ese autoengaño, ¿hacia dónde vamos? Porque de acuerdo a lo que dijo el secretario de Hacienda actual, el mismo que estuvo con López Obrador y ahora con la doctora Sheinbaum, se va a hacer una pausa en el presupuesto del 2025 porque se gastó en exceso el 2024. Se va a seguir endeudando el país. ¿Qué tan cerca o ya estamos en una recesión económica, doctora? Las decisiones que se tomaron en el paquete 2025 son el cóctel, digamos, del libro de texto de una recesión económica. Tú tienes un país que no crece. El promedio de crecimiento sexenal con López Obrador fue alrededor de 1%. Pero si nosotros medimos ese crecimiento por persona, fue de 0. La riqueza que teníamos en 2018 por persona es la misma que tenemos en el 2024. Entonces, realmente la producción de riqueza fue nula. Ahora, sin riqueza no puede haber una distribución sostenida. Eso es imposible, es matemática simple. Si un país no crece, no puede distribuir. Es absurdo. Ahora, no tenemos crecimiento. Cuando no tenemos crecimiento, ¿qué hacen los países? Se endeudan para poder gastar. Porque sin crecimiento económico, los gobiernos no tienen ingresos. Entonces, cuando no tienen ingresos suficientes, se endeudan. O nuevos impuestos. Exacto. Entonces, pero si ahora no estás creciendo, quieres reducir el déficit y quieres reducir la deuda, pues entonces lo único que puede pasar es contraer la actividad económica. La contracción de la actividad económica es la recesión. A lo mejor mucha gente de nuestro auditorio no sabe lo que significa entrar en recesión. Okay. Terrenalmente, ¿cómo le podemos explicar a nuestra gente qué es entrar en una recesión económica? Entrar en una recesión económica significa no ser capaz de producir riqueza en un país. Hay diferentes formas de medirlo, pero en términos generales es eso. No solamente no crecemos, sino que además nos contraemos. Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Realmente el Producto Interno Bruto es la riqueza que generamos en un país. ¿Y qué es la riqueza? Pues es el conjunto de bienes y servicios que un país genera. La prosperidad así se mide. Que haya bienes, que haya servicios y que estos bienes y servicios sean cada vez más baratos. Que haya calidad de vida, mejor calidad de vida. Exacto. Y la calidad de vida en términos económicos solo puede medirse técnicamente cuando tu ingreso
tiene un poder adquisitivo creciente. Es decir, que lo que tú ganas cada vez te alcanza para más. Y lo que hemos visto en los últimos años es lo contrario. Porque con la pandemia tuvimos presiones inflacionarias que se han venido desacelerando, pero que no alcanzan con todo y los incrementos del salario mínimo, que han sido muy importantes en este gobierno, pues no ha sido posible tener un ingreso con un poder adquisitivo competitivo. Porque desde hace buen rato en la calle, el clamor y la frase es: qué caro está todo, qué caro está todo, casi no alcanza como antes. Mas, sin embargo, el presidente López Obrador, de salir en sus 6 años, y lo sigue sosteniendo y presumiendo la doctora Sheinbaum, él dice que uno de sus grandes orgullos es haber sacado de la pobreza extrema a millones de mexicanos, y que él ha sido el presidente que mayor incremento a los salarios mínimos provocó en los últimos 6 años. Primero, ¿esto es cierto o de qué nos ha servido todo eso? Eso es cierto. El presidente López Obrador, con los programas sociales, va a sacar más o menos a 7 millones de personas de la pobreza. No es poca cosa. Uh-huh. Y el salario mínimo había detenido su incremento más o menos como en 1979. Y de ahí empezó una tendencia decreciente que apenas se recuperó con el gobierno de López Obrador. No alcanza los niveles de 1979, pero con la reforma de que el salario tiene que crecer por encima de la inflación, entonces eso se va a alcanzar en los próximos años. Ahora, ¿esto es relevante? Sí. ¿Esto mejora una gran cantidad de familias en este país? También, junto con los programas sociales. ¿Es suficiente? ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Estas medidas de política nos van a llevar a impulsar el crecimiento económico que tanto necesitamos? No. Porque para crecer solo hay una manera, es elevar la productividad. ¿Qué es elevar la productividad? Es ser capaces de producir más con menos. Eso es la productividad. Y para eso necesitas modernización, capacitación laboral, ciencia y tecnología, infraestructura, gasto público en inversión estratégica. Y eso es lo que no hemos tenido. El gobierno de López Obrador ha sido un gobierno agresivo en términos de gasto social. Deseable sí, sostenible no. Tú no puedes estar repartiendo y repartiendo y repartiendo si el pastel no crece. Y entonces, ¿cómo han repartido? Han estructurado los gastos. Y han desaparecido muchos fideicomisos, ¿no? Ahorita están volteando a ver 2 billones de pesos que tiene estacionado el Infonavit. Le pararon ahora a fin de año, cuando se pegaron unos coscorrones Monreal y Adán Augusto, dijeron, el tema del Infonavit vamos dejándolo para el año próximo. Para pensarlo. Pero no sé si recuerda, doctora, que hay un momento del sexenio del presidente López Obrador donde voltea hacia el Banco de México para lo de las reservas, y le dicen su secretario de Hacienda que llegó a tener, porque tuvo como 3, oiga, ni lo esté pensando, ¿no? Entonces, efectivamente, se elevó a rango constitucional la mayoría de los programas sociales, y usted lo acaba de decir, va a haber un momento que de dónde se va a sacar el recurso para esos programas. Exacto, o sea, para poder seguir distribuyendo hay que crecer. Sin embargo, si las perspectivas de crecimiento en México son realmente malas, la próxima década, según el Banco de México, solo vamos a crecer promedio 2% en los próximos 10 años. Durante la época llamada neoliberal, crecimos 2.3, 2.4, dependiendo cómo lo midas. Pero, o sea, en la era de la 4T, en la cuarta transformación, vamos a crecer menos que lo que crecimos durante el neoliberalismo. Entonces, ¿cómo va a sostenerse un gasto social que ya es constitucional sin crecimiento económico? Vas a ir achicando al Estado de tal manera que te quede un Estado raquítico, inviable e inútil para detonar procesos creativos y sostenidos de crecimiento. Porque también hay otro tema, aparte de los programas sociales.
el sistema de pensiones en México tengo entendido que está quebrado y que también cuando haga contacto entre el recurso que se le da a los programas sociales de la Cuarta Transformación con el tronido de las pensiones, ¿ante qué vamos a estar socialmente en el tejido? Lo que pasa es que cuando el pastel no se ensancha y vienen esos tensiones, vamos a llamarle, la única forma que el Estado tiene, pues es recortar. En este paquete económico, para afrontar los desafíos, se recortó salud de manera importantísima. Pero lo niegan, dicen que no. No, sí se recortó salud, porque lo niegan porque hacen pues trucos publicitarios, para decirlo elegantemente, como los que hicieron con las universidades. Te quito, te doy y luego digo que te aumenté, pero en realidad te dejé igual o menos porque ni siquiera hice el incremento respecto a la inflación. Pero el asunto aquí de fondo es el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico la única manera de enfrentar esos desafíos que usted menciona pues es reestructuración del gasto. Y la verdad es que, decía López Obrador, no se puede tener un gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Bueno, no se puede tener un pueblo rico con gobierno pobre. Eso es imposible. Pues mire, ya es tradición en este espacio de esta noche Cena Pancho que cuando está tomando sabor esto, Valerio luego hace la señal ahí, dice, vamos al primer corte y ahorita regresamos ante este panorama realista, muy realista, que pues ya estamos viviendo ahora entrando a este año nuevo, pero a pesar de todo, busquemos la manera de ser felices y nuevamente, feliz año nuevo. Francisco Arismendi continúa en Esta Noche Cena Pancho por Vibra Radio. Pequeños pasos diarios, sostenidos por el amor familiar, son esenciales para la recuperación en comunidad de Sinaí IAP. Esta institución trata las adicciones como una enfermedad, utilizando el modelo de tratamiento Minnesota de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, que incluye a la familia en el proceso, ofreciendo terapia ocupacional, espiritual y litúrgica, además de conferencias multidisciplinarias, actividades técnicas, cuidado de animales y clases de música y deportes. También cuenta con una casa de medio camino para pacientes ambulatorios y ofrecen seguimiento de 1 año. Ayúdanos a reconstruir más vidas y familias. Contribuye hoy. Súmate para que vibremos juntos. Y ahí van, con su lento caminar, atesorando el recuerdo de la juventud y guardando un deseo latente. El deseo de la compañía, el de un abrazo. Son los abuelitos de la Casa Hogar para Adultos Mayores San José IAP y esperan de tu mano amiga para sostenerse. Contribuye a través de esta institución de asistencia privada adoptando un abuelito o realizando donativos. Tus aportaciones se utilizarán para seguir ofreciéndoles un hogar afectuoso, con los cuidados médicos, físicos y emocionales basados en el respeto. Hoy es una oportunidad para garantizar su bienestar. Apóyalos. Súmate para que vibremos juntos. Ellos dejan sus hogares en busca de un sueño profesional. Y en Casa del Estudiante de San Ignacio, IAP, hacemos lo posible para que ese sueño se convierta en realidad. Les ofrecemos hospedaje seguro, alimentación y clases para su desarrollo integral. Ayúdanos a mantener puertas abiertas. Necesitamos de ti para transformar este hogar y recibirlos en un espacio digno. Tu aportación podrá garantizarles una estancia de calidad mientras culminan sus estudios. Únete a nuestra causa. Súmate para que vibremos juntos. Los
Los tiempos cambian y las generaciones evolucionan, pero el compromiso de Cáritas IAP sigue firme. Promover la caridad en Culiacán. Continuamos dedicados a cubrir necesidades esenciales en salud y alimentación mediante comedores, becas alimenticias, un banco de alimentos, consultas médicas y dentales, apoyo farmacéutico y asistencia especial. También ofrecemos talleres vespertinos para fortalecer valores en niños y mamás. Hoy te toca a ti seguir los pasos de quienes ya se han vuelto nuestros donantes. Hoy es tu turno de formar parte de la nueva generación que dona, participa e ilumina vidas. Contribuye a esta labor. Súmate para que vibremos juntos. Continuamos con más en esta noche Cena Pancho con Francisco Arizmendi por Vibra Radio. Gracias, de regreso a esta noche Cena Pancho en esta interesante plática, entrevista con la doctora Seika Sandoval, doctora en Economía y pues profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Yo lo que siempre he sostenido, doctora, es que el programa de programas sociales del presidente López Obrador fue una especie de lo que hizo Salinas en solidaridad, pero él subió la mira. Él subió la mira y como lo dijo él y usted lo acaba de ratificar, pues eso le permitió salir de la pobreza extrema pues alrededor de 7-8 millones de mexicanos. El problema es, como usted dice, pues no puede haber estos programas permanentemente si no hay el crecimiento económico, porque para las nuevas generaciones, como decía el presidente López Obrador, pues resulta que la economía mexicana su mejor época la vivió en el sexenio de uno de los presidentes que pasó a la historia por el repudio del movimiento y la matanza del 68, como fue Gustavo Díaz Ordaz, pero fue la última ocasión que se recuerda un crecimiento del país en el Producto Interno Bruto, no sé si arriba del 6%, ¿no? Entonces, pero bueno, así es la política. Bueno, ahora estamos frente al reto del vecino, que en unos días más toma posesión de la presidencia. No sabemos cómo nos va a ir, pero como dice usted, hay que tomarlo con suma seriedad. De un tiempo para acá, todo es nearshoring. Todo es nearshoring. Dígale al auditorio usted qué es el nearshoring y seguimos platicando. El nearshoring es algo muy sencillo. ¿Qué significa la palabra? Es como traer de cerca, es una relocalización cercana. Okay. Porque es contrario a lo que se conoce como offshoring, que es relocalizar lejos, ¿no? Entonces, el nearshoring es simplemente una expresión para decir relocalicemos inversiones de manera cercana. Y esto tiene ya tiempo discutiéndose, pero realmente toma mucha fuerza en la pandemia. En la pandemia se irrumpen las cadenas de suministro, sobre todo los bienes que vienen de China, y Estados Unidos y otras economías importantes, Alemania sobre todo, dicen, bueno, tenemos que tener cadenas de suministro más chiquitas para que si vienen shocks externos podamos controlarlos de manera más eficiente. Y en el gobierno de Biden, en lo que se conoció como Bidenomics, el nearshoring era un pilar central. Incluso la secretaria del Tesoro fue una de las grandes publicistas del nearshoring y de traer las inversiones cerca. Y en ese contexto de Biden, México era el espacio más importante para relocalizar. Pues somos los vecinos. Entonces, las expectativas para la economía mexicana, pues se elevaron. Los anuncios de inversión que tiene México son de los más altos de América Latina. Pero vinieron las elecciones, Trump mostró una clara ventaja, pero no solamente ganó, Trump arrasó. Y esto debe subrayarse, porque un presidente populista, nacionalista, republicano, con las cámaras a su favor,
tiene una manga para revisar el TEMEC y decidir la relocalización de manera estratégica. Lo que quiere Trump es decidir qué inversiones pueden localizarse en México y cuáles no. Y de alguna manera compite con esas inversiones. ¿Esto por qué es importante para nosotros? ¿Por qué debería ser relevante para las personas que nos ven, por ejemplo? Bueno, porque una gran parte de la dinámica económica de este país es la manufactura de exportación. A lo mejor muchos de nosotros tenemos primos, amigos que viven, por ejemplo, en Tijuana, en los estados del norte y trabajan en las armadoras. Y ese sector en México genera grandes ingresos. Si Trump amenaza esas inversiones con el 25% de aranceles que dijo que iba a poner, esas inversiones van a salir volando de este país antes de llegar, porque ya no conviene. ¿Qué es un arancel? Es como si yo les digo a ustedes, tú me vendes este vaso de cebada a 100 pesos, pero a partir de mañana te va a costar 25 pesos más. Entonces a lo mejor yo me voy a ir a comprar el vaso de cebada donde lo siguen vendiendo a 100, ¿no? Eso va a implicar una gran pérdida de inversiones para este país. Pero advirtió que si no le hacen caso a la primera, entonces aumenta 50 y hasta 75%, es decir, es una amenaza muy directa. Pero el nearshoring, a mí me da mucha risa eso de nearshoring, sí. Alcanzó en este tramo del presidente López Obrador y con esa estrategia también del presidente Biden, ¿alcanzó algo México a beneficiarse del nearshoring? No. ¿No? No. ¿Por qué? Y lo digo claramente. El nearshoring, la promesa del nearshoring son nuevas inversiones. Nosotros lo que tenemos son anuncios de nuevas inversiones, pero no se han materializado. Cuando nosotros como economistas medimos eso, lo que nos damos cuenta es que el componente dinámico de la inversión extranjera en este país tiene que ver con las reinversiones. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que ya están en México, pues están reinvirtiendo sus ganancias para consolidar sus operaciones. Pero cuando tú ves la tendencia de nuevas inversiones, es una tendencia ni siquiera plana, es descendente. Entonces, la promesa del nearshoring es eso, una promesa. Ahora, también yo le escuchaba mucho a un amigo licenciado en economía y próximamente doctor también, el doctor Alfonso Milton Eduardo Rojo, que las condiciones para que aterrizar en México el nearshoring es en primer lugar buenos caminos, buenas rutas ferroviarias, pero principalmente el marco legal para que las inversiones que vengan de fuera tengan la garantía de que pues se les va a respetar sus inversiones aquí. Las condiciones que tenemos actualmente en México, con esta reforma al Poder Judicial que ahora el 2025 pues no sabemos en qué va a parar, la inseguridad que priva ya prácticamente en todo el país, ¿qué tanto puede afectar también a que los inversionistas de cualquier parte del mundo, principalmente Estados Unidos, Canadá, se lleven su nearshoring a otro lado? Bueno, lo primero que quiero decir es que ese ilustre economista tiene razón. El Estado de Derecho es fundamental, es un indicador que nosotros llamamos gobernanza, que tiene que ver con todo el paquete, digamos, de Estado de Derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un inversionista diga, yo voy a invertir 5,000 millones de dólares en Sonora, en una planta de llantas, esté segura el inversionista de que sus inversiones, su planta que construyó, o sea, tiene certidumbre jurídica, que no va a llegar grupos de la delincuencia organizada a extorsionarlo, que no le van a nacionalizar sus actividades, etcétera. Eso no existe en México. El principal obstáculo para el crecimiento económico y nuevas inversiones en México, de acuerdo a los especialistas consultados por el Banco de México, es ese.
la inseguridad y la falta de Estado de Derecho, pero además el debilitamiento de las instituciones. No solamente la reforma del Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos es un escándalo. Y lo digo con todas sus letras, es un escándalo. Durante más de 30 años en este país, la joven democracia mexicana construyó de manera imperfecta, porque siempre es así, una batería de instituciones de contrapeso al poder que desaparecieron de un plumazo. Y todavía no vemos lo que van a decir las calificadoras de este país. O sea, esto está mal y viene peor. Que, por cierto, durante el sexenio del presidente López Obrador, el presidente López Obrador siempre se burló de esas calificadoras bursátiles, pero pues a la larga se demostró pues que eran análisis de precisión de esas calificadoras y quedaron las cosas tal como las estamos viviendo, porque pues el nivel de inflación que tenemos, la historia de siempre, ¿no? La inflación siempre va adelante y atrás los salarios mínimos, por así decirlo. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted a los nuestros, a los mexicanos, a los sinaloenses que nos están escuchando, para prepararnos para lo que ya tenemos encima? Bueno, primero, respecto a la inflación y los salarios, quiero decir que esta reforma, o sea, en el gobierno de López Obrador, una de las aciertos, por decirlo de alguna manera, es el incremento del salario mínimo y la reforma de que el crecimiento del salario mínimo tiene que ser por encima de la inflación. Eso había sido una demanda de los trabajadores por décadas y finalmente se logra. Pero como dije antes, no es suficiente. Ahora, yo que recomiendo a los sinaloenses y en general a la población trabajadora en México es mucha cautela. Es mucha cautela porque el nivel de incertidumbre que tenemos para este año es enorme, porque realmente no sabemos cuál va a ser el impacto ahora el 20 de enero que el presidente Trump tome posesión de las primeras decisiones que vaya a tomar. Por ejemplo, las deportaciones masivas. Los estados fronterizos tienen que estar preparados, no solamente los gobiernos para recibir a los compatriotas, sino que además los mercados laborales se van a estresar mucho, porque la demanda de empleos va a subir sustancialmente si esas deportaciones se hacen efectivas. Y eso en el mejor de los casos, sin hablar de la violencia y el estrés social que las deportaciones pueden traer. Esas deportaciones también lo que van a implicar posiblemente es una importante reducción en las remesas. Las remesas son fundamentales para millones de hogares en este país, tan fundamentales como los propios programas sociales. Entonces creo que debe haber mucha cautela. Me parece que lo poco que se pueda ahorrar, que se pueda prever, no hay que tomar decisiones en el corto plazo. Tampoco yo recomendaría tomar compromisos de largo plazo importantes, ¿no? Que no sean manejables con el ingreso que tienen las familias. Creo que es un buen momento para esperar. Pero también se le apuesta mucho, doctora Seika, a que Dios aprieta pero no, porque el solo hecho de ser vecinos de Estados Unidos nos indica que jamás nos van a estrangular, presuntamente, ¿no? Y se vive esto como cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues el presidente, me parece que era Clinton, inmediatamente autorizó un préstamo a México emergente por alrededor de $30 mil millones, porque dijo, México va a entrar en una crisis tremenda, y ¿qué van a hacer los mexicanos? Van a brincar la frontera, pero también se va a desbordar lo que ya estamos viendo desde a fines del sexenio de Peña Nieto, pues migrantes de diferentes partes, no únicamente de nuestro continente, sino de otras partes, pues prácticamente invadir a Estados Unidos. Es decir, siempre la confianza es, no le conviene a nuestros vecinos que nos vaya pésimo, siempre también ellos nos ocupan, pero ese no es un consuelo que nos garantice absolutamente nada,
en el manejo de las políticas públicas de México. Cuando Clinton era presidente de los Estados Unidos, estábamos en el boom de la globalización, en el boom del libre comercio, los felices años 90. Este momento es completamente contrario, no solamente diferente, es completamente contrario a los 90 de Clinton. En este momento, Dios sí puede ahorcar, en mi opinión. El reconfigurar toda la inversión norteamericana en México para llevársela de un plumazo a Estados Unidos, por supuesto que no pasa de un día para otro. Pero el inicio de ese proceso, el inicio del proceso de debilitar a México como un espacio de inversión, eso sí puede tener efectos en el corto plazo, porque la posición del presidente Trump es diferente, no solamente a la que tuvo Clinton, sino a la que tiene Biden. O sea, Trump no quiere cooperar, Trump quiere competir por las inversiones con México. Y someter. Y esa es otra dinámica, claro. ¿Quieres jugar mi juego? Bueno, tienes que ser seguidor y hacer lo que yo te diga. Sí, porque entonces, entre jugando y jugando en la arrogancia del presidente Trump, pues ya ve cómo traía Canadá, dijo que es el estado número 51, algo así, de la Unión Americana, sí, y que México podía convertirse en el 2, ¿no? Entonces, digo, sí, no hay cosa más seria que una broma de ese tipo, pésima broma, pero, insisto, cuando lo del muro, que al final pues no lo terminó, no lo construyó, él decía que estaba dispuesto hasta llegar a grabar las remesas que mandan los nuestros para acá. Es decir, se atreve a todo, y después platicó él cuando ya no era presidente, que nunca había doblado, o sea, fue el término que utilizó, a un jefe de Estado tan rápido, tan fácil, como lo hizo con el presidente López Obrador cuando lo amenazó con aumentar los aranceles, y que se negoció, se presionó, y la incipiente Guardia Nacional se pues, convirtió en el muro, pero de acá al sureste, y se aceptó en un acuerdo que pues la verdad no le llamamos forma, aceptado por el presidente López Obrador, operado por Marcelo Ebrard Casaubon, que era el de que México fuera el país refugio, de que mientras tramitaban en Estados Unidos sus papeles, o si los aceptaban, México se tenía que hacer cargo de ellos. Parece ser que afortunadamente de momento la presidenta Claudia Sheinbaum no está de acuerdo con que México siga siendo, pues, que tenga todos esos costos. Mas, sin embargo, pues parece que estamos contra la pared. Y disculpe, pero ahorita viene a mi memoria que aquella inversión que iba a llegar a Nuevo León de Tesla, no, pues resulta que siempre no. ¿A qué se debió eso? No solamente siempre no, sino vamos a ver muchos más anuncios de ese tipo, de ese siempre no. Eso se debe, en mi opinión, a las 20 reformas que se mandaron en febrero. ¿Por qué? Porque esas 20 reformas debilitan, como dijo Milton Rojo, el Estado de Derecho, debilitan la capacidad de gobernanza, debilitan la certidumbre de las inversiones. Si a eso le sumamos que el presidente Trump está amenazando a sus empresarios, diciéndoles, si te vas, te voy a cobrar 100% de arancel, 200% de arancel, entonces digamos que la vocación, la intención de invertir en México se debilita. Las calificadoras ya empezaron a decir que las perspectivas para México son negativas. El Banco de México dice, las perspectivas para México son negativas. Los especialistas literalmente dicen, estamos mal y vamos a estar peor. Ese no es un clima proclive a nuevas inversiones. Y ante esa situación se sigue con la misma tonada de que México, la soberanía, que nos tienen que respetar, es un pueblo grande, etcétera, lo que ya sabemos, pero hay una realidad en el contexto de la globalización en el trato comercial, y creo que aquí
la presidenta Sheinbaum y su equipo saben lo que ya viene. Sí. Saben el alacrán que les va a picar y no sabemos si tienen el contraveneno adecuado para neutralizar un poco los efectos, sino que lo que estamos viendo a veces, lo dijo la presidenta Sheinbaum en una de sus mañaneras, oiga, le dijeron, pero parece que Estados Unidos, dice el presidente Trump y sus asesores, que planean una invasión silenciosa a México con drones y asesinar a líderes de cárteles de droga y bombardear laboratorios de fentanilo. No, dijo ella, no, eso no, dice. Entonces dijo la presidenta, retomaríamos parte de nuestro himno y retiembla en su centro la tierra, los mexicanos al grito de guerra. Entonces, ¿cómo se tomará este tipo de respuestas allá en la Casa Blanca? Esas respuestas son demagógicas, completamente demagógicas. Son de color. Sí. La presidenta ha venido construyendo implícita y explícitamente otros momentos una narrativa en torno al patriotismo, a la soberanía, que en mi opinión es engañabobos, porque en realidad esa no es una estrategia que puede seguirse. No, nosotros tenemos un conjunto de reglas jurídicas establecidas en el tema que tenemos que seguir para afrontar tanto las iniciativas de Trump como las iniciativas de la doctora Sheinbaum. O sea, no es un tema aleatorio que los gobiernos de México y Estados Unidos puedan seguir para confrontarse. No, tenemos un marco jurídico que el presidente Trump pretende usar y revisar a su conveniencia. Lo peor que le puede pasar a México es salir del TEMEC. Eso que nos quede claro a todos. Lo peor que nos puede pasar es salir del TEMEC. Es mejor quedarnos un poco más estresados y sometidos dentro del TEMEC que quedar fuera del TEMEC. Pero dígales eso. Se los estoy diciendo. Bueno, otra vez, Valerio, qué bárbaro. Ahí vamos al siguiente corte y ahorita regresamos con la doctora Seikia Valenzuela, que la verdad, Sandoval, perdón, porque la verdad voy de sorpresa en sorpresa, porque una veces piensa que con lo que lee sobre y basta, no. Por eso quisimos traer esta gran especialista en el tema económico, sobre todo este inicio del 2025. Feliz Año Nuevo. Francisco Arismendi continúa en Esta Noche Cena Pancho por Vibra Radio. La violencia ahoga sueños y deja un vacío de desesperanza. Reducir la violencia contra las mujeres y protegerlas es la razón de ser de Unidas por la Paz IAP. Esta institución trabaja en promover, representar y defender los derechos de las mujeres y sus hijos afectados por violencia familiar. Ofrece terapias psicológicas, asesorías legales, talleres de autoestima y pláticas de prevención. Cuenta con un refugio temporal para salvaguardar las vidas de mujeres e hijos en violencia extrema, brindando atención multidisciplinaria gratuita. Con tu apoyo sanaremos y empoderaremos a más mujeres. Ayudémoslas a salir del ciclo de la violencia. Súmate para que vibremos juntos. ¿Has pensado en todo lo que tuvo que suceder para que estés aquí? ¿Te has preguntado todo lo que tu mamá vivió para traerte al mundo? Ella es una gran guerrera. En BIFAC IAP brindamos apoyo integral a guerreras embarazadas en estado vulnerable. Les ofrecemos sin costo un espacio amoroso, orientación emocional y psicológica, capacitaciones para que mejoren su calidad de vida y les otorgamos servicios médicos durante el embarazo, parto y recuperación. Tus aportaciones son de mucho valor para esta causa. Hagamos juntos la diferencia en la vida de más embarazadas. Nos necesitan. Súmate para que vibremos juntos. Conecta con la naturaleza,
Conecta con Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP, una institución encargada de administrar el Jardín Botánico Culiacán, el Parque Ecológico y otros proyectos en la ciudad. Con tu aportación podremos impactar en más sinaloenses a través de la transformación de más espacios públicos en áreas verdes que inspiren a la comunidad, impulsando la conservación de especies, la investigación científica, la educación ambiental y cultural. Además cuenta con el programa Jardinería Inclusiva, que emplea a jóvenes con discapacidad, y con el proyecto EVA, que acerca a toda la naturaleza. Conecta y contribuye. Tu apoyo es importante. Súmate para que vibremos juntos. Cuando la salud falta, la atención se centra en el enfermo. Pero los familiares también enfrentan desafíos. Muchos viajan a Culiacán para cuidar de sus seres queridos hospitalizados, sin tener un techo ni recursos para alimentarse adecuadamente. Ante esto, el Patronato Jesús de la Divina Misericordia, IAP, ofrece asistencia alimentaria gratuita, ropa y un espacio para el aseo personal a los familiares de bajos recursos que acompañan a sus enfermos en hospitales de la ciudad. Además, brinda alimentos a personas en estado de indigencia. Por el don de servir. Apoya con tu donativo a esta noble causa. Súmate para que vibremos juntos. Continuamos con más en esta noche Cena Pancho con Francisco Arizmendi por Vibra Radio. Regresamos a la parte final de esta interesante charla con la doctora Seika Sandoval. La burra no era arisca, doctora, y usted lo sabe. Hemos tenido en la presidencia de la República de todo, pero un presidente muy populista fue Luis Echeverría, Álvaro. Y pues ya ve cómo nos fue, ¿no? Después llegó José López Portillo, que fue el que nos dijo que nos preparáramos, ¿recuerda? Para administrar la abundancia. Para administrar la abundancia. Y terminó llorando con el país destrozado en la economía y juró, y hasta le faltó al respeto a los perros porque dijo que iba a defender el peso como un perro, y pues ni para el perro nos dejó, ¿no? Entonces, como que es una historia que ya vivimos, pero como que no hay memoria, y el panorama que tenemos ahorita en el país es ese. Es decir, como que se nos agotó ya, y ahora, ¿qué sigue? Cuando llega la presidenta Sheinbaum, pues por su preparación, por su trayectoria, con formación en las universidades de Estados Unidos, dijimos, bueno, pues se va a ver algún cambio, pero hasta ahorita, a 3 meses de su gobierno, no vemos nada nuevo, y mandó hace poco al doctor Juan Ramón de la Fuente, nuevo canciller, lo mandó a hablar con los cónsules, etcétera, pero prepárense, ¿para qué? Etcétera. Es decir, el panorama frente a Trump es bastante preocupante, y es cuestión nomás de vernos cómo está conformando su gabinete, o sea, tal para cual, pero el nuevo embajador que ya nos va a mandar, que es un especialista en la CIA, boina verde, etcétera, no porque don Ken Salazar se tomara en un vasito de agua, no, pero cuando menos don Ken Salazar decía, hola amigo México, mas sin embargo, pues igual, ellos no buscan amigos, defienden sus intereses, pero todas las señales que está mandando Trump ahora a México son más fuertes, más peligrosas que la primera vez que se sentó en la Casa Blanca. Sí, lo que Trump ha dicho relevante en términos económicos ha sido, por ejemplo, que puede el gobierno, las cámaras republicanas declarar a los cárteles como grupos terroristas. ¿Eso por qué importa, por ejemplo, en términos económicos? Porque eso tensa en términos de seguridad nacional la frontera. Y esa frontera es esencial, no solamente para exportar los productos manufacturados, sino también los alimentos, ¿no? De México hacia los Estados Unidos. Cuando tú tienes una frontera mucho más tensa en términos de seguridad nacional, los costos
de exportar e importar se elevan para todos los empresarios. Y si se te elevan los costos, pues eres menos competitivo. Lo segundo son las deportaciones masivas. Las deportaciones masivas son relevantes en términos económicos porque van a incrementar la demanda de empleo, estresando los mercados laborales en una economía que no crece. Y como no crece, la generación de empleos no es dinámica. Lo tercero que ha dicho son los aranceles. Los aranceles implican una automática pérdida de competitividad para las exportaciones mexicanas. Las exportaciones mexicanas son ventajosas porque es más barato producir en México que producir en Estados Unidos. Pero con un arancel del 25%, esa ventaja se va. Entonces, creo que el gabinete, como usted lo menciona, es relevante, es un gabinete muy coherente con la visión populista y nacionalista que tiene el presidente Trump. Por eso sostengo que hay que tomar de manera estratégica sus declaraciones, porque no son declaraciones de un loco que va a tomar posesión y se le va a pasar o se va a entretener en otra cosa. Así como López Obrador nos vino diciendo en 3 veces de campaña todo lo que iba a hacer y lo hizo, Trump también. Trump ha dicho claramente lo que va a hacer. Bueno, en el caso de López Obrador, nunca nos engañó. Que no hayamos leído todos sus libros anteriormente es otra cosa, pero todo lo que escribió durante años de llegar al poder lo cumplió y elevado al cubo. O sea, no hubo ningún engaño. Es más, cuando estaba por entregar la presidencia de la República, decía, no me van a extrañar, yo soy fresa comparado con la doctora Sheinbaum, van a ver. Sí. Y no se equivocó, no echó mentira. No se equivocó. Le dije, créanle, porque mentira no dice en ese aspecto, ¿no? Pero es lo que hay. Hubo tiempos, por si las nuevas generaciones no saben, sobre todo en la época de Echeverría, de López Portillo, que siempre esperábamos cada año con aquel faustoso informe de gobierno que hacían con toda la parafernalia que había en aquel tiempo, que a lo mejor estábamos en la antesala de uno de los informes más breves de un presidente de la República de la época, que se plantara frente al poder de ahí de la Unión, del Congreso, y decir, mexicanos, honorable Congreso de la Unión, voltear para los lados y decir, sálvese quien pueda, y a correr, ¿no? A como estamos viendo esta situación, o sea, sí. Aquí nos tocó vivir, decía Cristina Pacheco, es nuestro país, es nuestro estado. Finalmente, algo que siempre está en la duda en la calle. ¿Quién genera los empleos en nuestro país? Los empleos en nuestro país y en todo el mundo los generan las empresas. El crecimiento económico en este país y en todo el mundo lo generan las empresas. ¿Y cómo han tratado a las empresas en nuestro país en los últimos años? Yo creo que México ha perdido una oportunidad enorme. Durante la época neoliberal se lograron 2 cosas muy importantes. La estabilidad macroeconómica, esas devaluaciones, esas inflaciones enormes, los niveles de deuda, todo eso se controló. Primer logro. Segundo logro, las instituciones de la democracia, los contrapesos, el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica. Para usted y para mí, para las personas que nos ven, no, para los inversionistas, para los mercados internacionales. Para eso se hace la estabilidad macro. Para eso se erige la certidumbre jurídica. Para aquellos que invierten en nuestro país, nacionales y extranjeros. Décadas de estabilidad macroeconómica merecían un gobierno que se pusiera en el centro de la economía, que invirtiera fuertemente y que con la inversión pública detonara la inversión privada. López Obrador no tenía que temer una hiperinflación como la que enfrentó Milei. López Obrador tenía todo planchadito para llegar y ser un gobierno coordinador, emprendedor, que modernizara este país sin el riesgo de la inestabilidad económica. Y sin embargo, eligió la demagogia, el populismo, un sistema clientelar del gasto social,
la reducción del gasto económico como gasto total del gobierno y la desinstalación de la estabilidad macro y las instituciones que dan certeza jurídica. Pero ahora, ya en esta parte final, doctora, aterricemos en nuestras tamborilescas tierras. Okay. Con todo ese panorama nacional, más lo que usted sabe del pulso de la economía en Sinaloa, ¿qué nos espera en nuestro Sinaloa, donde cada 6 años quienes vienen de candidatos a la presidencia, y ahora pues que vino la candidata, siempre nos echan o nos meten aire de que somos el granero del país? Se cambió la tonada de que sin maíz no hay país. Sin embargo, hay la percepción que en los últimos 6 años a nuestra actividad primaria, que es la agricultura, pues no la trataron bien, y parece que la tendencia continúa igual, únicamente algunos detallitos ahí de apoyos que no pintan. ¿Qué nos espera en Sinaloa si nuestra actividad primaria sigue siendo subestimada? No hay agua, grandes extensiones se van a quedar sin sembrar. El turismo pues está ahorita impactado y afectado por la ola de violencia que tenemos en Sinaloa. La ganadería pues ahí anda, y es lo que nos genera el Producto Interno Bruto en nuestro estado. A ver, háblenos. Bien, bueno, por la ola de violencia, efectivamente todo esto que hemos dicho de la certidumbre jurídica, ¿no? Imagino que en estos momentos los apetitos inversores en Sinaloa pues son prácticamente nulos. Sin embargo, respecto a cómo trataron al campo, tiene toda la razón. En el sexenio pasado y en este que va empezando, no hay ningún indicio para creer que el campo esté en el centro de las preocupaciones de la política económica. Sinaloa efectivamente tiene una gran vocación agrícola, pero no solo eso. Sinaloa es el líder exportador de los principales alimentos en fresco que se exportan a los Estados Unidos. Los productores de Sinaloa tienen mucho que enseñar y tienen mucho que ofrecerle a el conjunto de los agricultores en este país. Pero para poder detonar derramas económicas significativas, pues se necesitan programas estratégicos, se necesita invertir en infraestructura, en agricultura de precisión, en tractores, en fertilizantes. Se necesita inversión pública que detone la inversión privada. Sin embargo, así como se ha satanizado al sector empresarial a nivel federal, pues también como que tienen la idea, sobre todo de presidente López Obrador para acá, que en Sinaloa todos los agricultores son millonarios, todos son ricos, y que por lo tanto no se les da apoyo. Sin embargo, dentro de un TLC, un tratado comercial, resulta que en Estados Unidos allá sí se apoya a la agricultura, se subsidia, y aquí se satanizó, y pues vea usted en lo que estamos ahorita parados con todo este cóctel tan negativo para nuestro estado en el tejido social, porque sí es cierto, sin maíz no hay país, pero también habría que agregarle, sin apoyo al granero de este país, entonces como que van a preferir seguir importando que apoyar y generar empleos, mantener calidad de vida en una entidad tan importante como Sinaloa. Entonces ya también nuestros productores ya no le creen ni el bendito a nadie. Es que ese es el problema con la demagogia. Queremos empresarios prósperos en Sinaloa y en todo el país, porque el empresario próspero abre nuevas empresas, crea nuevos empleos, ofrece más ingreso a las familias mexicanas. O sea, no debemos satanizar la prosperidad de los empresarios, debemos desear la prosperidad económica, porque la prosperidad empresarial es prosperidad económica, es creación de empleos, es incremento de impuestos, es incremento de ingresos, es más crecimiento económico, es inversión. Y la creencia que ha tenido los gobiernos de la 4T es paradójicamente muy neoliberal.
hay que dejar a las empresas solas que hagan lo que puedan. Esa es la posición liberal de los principales economistas neoliberales del mundo. La posición es no intervenir en la economía. Entonces, pero en un país como México, con las condiciones que tenía cuando López Obrador llegó, haber generado estrategias público-privadas que detonaran asociaciones virtuosas entre la inversión pública en caminos, puentes, fibra óptica, presas, etcétera, con la inversión privada, eso hubiera garantizado crecimiento económico y prosperidad. Y esto es relevante para que veamos cómo las creencias y las ideologías de nuestros gobernantes pueden provocar un caos donde no lo había. Y cuando se acabe el dinero en los fideicomisos, los que quedan, ¿no? Cuando se acabe el dinero en los fideicomisos, la apuesta es terrorífica, el Banco de México. A las reservas. Es lo único que quedaría por asaltar. Y lo digo con todas sus letras, por asaltar. ¿Por qué, si somos vecinos de la primer potencia mundial, no nos hemos beneficiado más? Los recientes premios Nobel de Economía dirían que porque nuestras instituciones no son efectivas. Las principales limitantes del crecimiento económico en este país son la falta de certidumbre jurídica y la segunda es la corrupción. Porque ni siquiera en tecnología es cuestión de cruzar una frontera. Y dice usted, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay esta diferencia en cuanto cruza unos metros a la frontera? Sí, pero la inversión en ciencia y tecnología, las asociaciones entre el gobierno y las empresas en materia de innovación que tiene Estados Unidos, no los tiene México. En este país se invierte muy poco y desde que López Obrador llegó al gobierno se viene invirtiendo menos en ciencia y tecnología. Porque lo que sí yo no tengo ninguna duda, si en un país hay creatividad, es en México. Es cuestión de ver tanto meme, tanto TikTok, pero ahora, por ejemplo, de frente a otra cosa que anda de moda, la inteligencia artificial, ¿cómo nos va a ir? No estamos preparados. El modelo de la inteligencia artificial tiene que ver con un modelo más global que se llama Industria 4.0, que es Internet de las cosas, que es eso, que las máquinas hablen con otras máquinas, ¿no? La inteligencia artificial es procesar grandes cantidades de información para tomar decisiones, para emitir juicios, análisis, etcétera, ¿no? La robotización, todo eso es Industria 4.0. Y para eso necesitas inversión en maquinaria, equipo y capacitación laboral. En México, la escolaridad promedio es la secundaria. La cantidad de ingenieros que tenemos en física, matemáticas, ciencias de la vida, no se comparan con las que tiene Estados Unidos. En este país, por ejemplo, solamente el 18% de la población ocupada trabaja en industrias intensivas en tecnología. Pero más allá de eso, menos del 10% de las empresas en México tienen capacidades relacionadas con la industria 4.0. No puedes competir así. Bueno, pues vamos a entrar a la parte final, doctora Seika, y yo le doy una palabra y usted lo primero que se le venga a mente me contesta sin tanto pancho. Economía. Mal. Demanda. Mal. Oferta. Insuficiente, poco moderna. UNAM. La mejor universidad de este país. UAS. Mi alma mater. Sinaloa. En crisis. Estación El Naranjo. El terruño de mi madre. Y no haga panchos. Si una joven o un joven en tercero de preparatoria tiene pensado estudiar economía, ¿qué consejo le daría usted? En principio le diría que sí. Y el consejo que le daría fue, ¿para qué quiere estudiar economía? ¿Quiere estudiar economía para hacer políticas públicas, para hacer finanzas, para hacer investigación? Y en función de lo que decida, que elija la universidad que más le conviene, porque en este país las escuelas de economía están divididas así, por especialidad.
Y que por qué los economistas para todo contestan, depende. Bueno, contestamos depende. Si bien se ha vuelto un chiste, contestamos depende porque la economía es un sistema complejo. Entonces, realmente depende, por ejemplo, depende de qué va a hacer el presidente Trump el 20 de enero, a cómo nos va a ir, si mal o peor. Bueno, en los tiempos de mi adolescencia se escuchaba, si esto se pone mal, decían, yo me voy a Mérida. ¿Y ahora para dónde nos vamos si esto empeora? A Estación Naranjo. Estación Naranjo, o al Fuerte, ¿no? Bueno, pues bueno, antes de retirarnos, pues aquí ve usted todas las delicias que tenemos de nuestro patrocinador, la cadena de restaurantes Panamá. Usted puede armar ahí su paquete Panamor, es decir, el menú que tiene el Panamá es único en cuanto a que no tiene horario. Usted a la hora que quiera puede pedir lo que guste, y eso no se da en todos los restaurantes. Y aquí tenemos pues unas enchiladas del cielo que están rellenas de papa, queso y machaca de chicharrón, acompañadas de solomillo. Hace mucho que no miraba algo yo así acompañadas de solomillo. Y las enchiladas, las clásicas, las mexicanas, que son en salsa roja, rellenos de pechuga de pollo y de cebrada, dice, servidos con lechuga. La clave siempre en las enchiladas está en el chile que se utilice, ¿no? Y estas se ven coloraditas, por lo tanto, estoy saboreando, no digas nada, Valerio, están riquísimas. Bueno, y acompañadas pues con una deliciosa horchata o con una deliciosa agua de cebada que quedó en 100 o en 125. Doctora Saika. Muchas gracias. No, la verdad, el tiempo se hizo agua, el tema es realista, es muy interesante, pero la mejor percepción, la mejor opinión la tienen ustedes, amigos de nuestro gran auditorio, y pues nos vemos en nuestra próxima cita de estos jueves, como siempre, como ya es tradición, en esta noche cena Pancho. Gracias y hasta la próxima. La cena se acabó. Te esperamos el próximo jueves a partir de las 7:30 de la noche en Esta Noche Cena Pancho por Vibra Radio.